يا حبيبي يا محمد والصلاة على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, nos encontramos aquí en esta clase. Claro, es difícil estar en una distancia muy larga, estar aquí en Turquía y ustedes allá, pero aún así, eso no impide que comuniquemos el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso es importante estar siempre en contacto. Nos decía nuestro Sheikh Ali Haidar Ashabi Qudsi, Sheikh de Mahmud Efendi. Recuerden que también Ali Haidar era el mufti de las 4 escuelas sunitas, las únicas escuelas aceptadas, por cierto, en el Islam. Tanto así que decía que si los laicos llegasen a quemar todos los libros de conocimiento, yo los escribiría de memoria. Entonces, pues tenemos esta bendición de ser alumnos de esta silsila, de esta cadena de conocimiento, alhamdulillah. El tema que vamos a tratar hoy, lo voy a tratar de resumir de la manera más básica posible, es acerca de 2 aleyas y del entendimiento de estas. ¿Por qué? Ahora nosotros entramos al Islam, nosotros estamos buscando la manera de establecer el Islam en nuestra vida diaria, como persona, como individuo, como persona de sociedad incluso. Pero ¿cómo se debe hacer esto? Se necesita una guía, se necesita un método. Por eso no es posible entender el Corán o entender el Hadith solamente abriendo un libro y leyéndolo como si fuera otro libro común y corriente, ¿no? Hay una ciencia, hay un estudio. Las aleyas que vamos a ver hoy es un ejemplo de eso. Vamos a trabajar con el tafsir llamado Ruhul Furqan y vamos a ver qué tipo de problemas nos podemos enfrentar siendo nosotros nuevos musulmanes, tratando de leer la traducción, que cuando ya hablamos de traducción estamos hablando de que hay un cambio del significado que Allah quiere darle a las palabras del Corán. Entonces, dice esta ley, por ejemplo, es la sura de las mujeres, la ley número 64. Puede que cambie el número debido a traducciones, mal hechas, vamos a decirlo así, en Latinoamérica. Las 3 que utilizamos normalmente o 4 que utilizamos en México, pues realmente no hay una que digamos realmente útil para nosotros. Las tomamos como referencia. ¿Por qué? Como no hay otro trabajo por el momento de traducción coránica, pues nosotros nos apoyamos en estas, pero no las contamos como fuente absoluta. Dice esta ley: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Dice esta ley, poco a poco vamos a irla traduciendo. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Nosotros no hemos enviado a ningún profeta, a ningún mensajero, más que para que se le obedezca con el permiso de Allah. Aquí la gente de traducción coránica, cuando hablamos de bi'idhnillahi, hacemos una aclaración. ¿Qué significa esto? Que Allah subhanahu wa ta'ala no desea
la obediencia de aquellos que realmente no se inclinan a ella. Por eso, con el permiso de Allah, dice, con el permiso de Allah. O sea, el mensajero ha sido enviado para todos, pero hay ciertas personas que no tienen siquiera intención de. Entonces, aquellos que realmente siguen al profeta, que siguen al mensajero, es porque Allah les ha dado el éxito y la apertura para hacerlo. Te ha dado una observación, un discernimiento para saber, para distinguir lo correcto y lo incorrecto. Por eso es con el permiso de Allah. Por eso cuando una persona entra al Islam debe apegarse a las órdenes de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, porque sabemos que obedecer a Allah, obedecer al mensajero es obedecer a Allah, ¿cierto? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, aquel que obedezca a Allah y al mensajero, ellos son aquellos que se encontrarán con la gente que Allah ha bendecido, de los profetas, de los veraces y de los mártires y los justos. Qué excelentes amigos, qué excelentes compañeros, dice Allah subhanahu wa ta'ala. En la sura de las mujeres también, en la 69 precisamente. 5 aleyas más adelante, la que estamos traduciendo ahora mismo. Ahora, recuerden que nosotros, como nuevos musulmanes, debemos aprender. Si no podemos aprender, debemos de estar con la gente que aprende y que conoce del tema. Ahora, continuamos con esta traducción. Dice ahora, إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ, si es que ellos, إِذْ ظَلَمُوا, cuando son injustos consigo mismos, o sea, cuando cometen un pecado, cometen un error, جَاءُوكَ, vienen hacia ti, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ, ellos le piden perdón a Allah, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, y el profeta pide perdón por ellos. Aquí vamos a ver dos cosas. Una persona cometió un error, un pecado, se arrepiente sinceramente y va hacia el profeta pidiendo primero perdón a Allah y después al mensajero. Entonces, ¿qué va a pasar? لَوَجِدُوا تَوَّابًا رَحِيمًا, ellos encontrarán a Allah como aceptador del arrepentimiento y muy misericordioso, muy compasivo. Ok, es una ley. La otra ley parecida, fíjate, aquí estábamos hablando de que el profeta, si llegase a pedir perdón por aquellos que cometieron un error, pues Allah los perdonaría, ¿cierto? Ok. El perdón también está ligado al perdón del profeta. Eso lo vamos a ver más adelante. Otra ley, fíjate. Imagínate, yo llegué aquí a la mezquita de Acoxpa, traje mi shahada, entré al Islam, agarro un Corán y lo empiezo a leer así, como se me da la gana. De repente veo esta ley que acabamos de traducir y ahora me topo con esta. Esta'idhu billah. Istaghfir lahum, aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan, fala yaghfir Allahu lahum. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Dice, استغفر لهم, puedes pedir perdón para ellos, por ellos, أو لا تستغفر لهم, o no pidas, da igual. إن تستغفر لهم, si tú pides perdón por ellos 70 مرة, 70 veces, فلا يغفر الله لهم, nunca Allah les va a perdonar. Allah no los va a perdonar. ¿Qué pasó ahora? En la ley anterior decía que si el profeta pedía perdón por estas personas que cometieron un error, después de que estos pidieron perdón a Allah, iban a encontrar a Allah como aceptador del arrepentimiento y muy compasivo, ¿cierto? Pero aquí dice que Allah nunca los va a perdonar, aunque el profeta pida perdón. ¿Qué pasa ahora? ذَلِكَ, y esto es ¿por qué? Porque estas personas كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, ellos negaron o negan a Allah y a su mensajero. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, Allah no guía a una tribu, a una sociedad fasiq, corrupta. Ok, yo llegué, me convertí en musulmán, leí estas dos aleyas y ahora digo,
¿qué pasa? Fíjate, mi ignorancia me va a hacer decir que el Corán se contradice. No que Allah perdonaba, no que si el profeta pedía perdón y los iba a perdonar. Aquí dice que si pide perdón 70 veces, Allah nunca los va a perdonar. Este libro se está contradiciendo. Hasha, hasha, hasha. Es una grosería muy grande y es una muestra de ignorancia absoluta, absoluta. Ok, ahí les va. Yo llegué, leí estas dos aleyas y saqué mi propia opinión de estas. Cosa errónea. Si yo todavía no sé leer el Fatiha, si yo todavía no sé leer árabe, si yo todavía no sé las cosas obligatorias del Salat, mucho menos tengo el derecho de hablar acerca del comentario coránico. Una persona, un musulmán responsable, un musulmán consciente, un musulmán que realmente entró al din para aprender y encontrar el favor de Allah, ¿qué haría? Al ver estas dos leyes, inmediatamente acude al imam. Inmediatamente acude a aquel que tiene conocimiento, no a internet, no a Google, no a Sheikh Facebook. Viene a la mezquita, se sienta con adab y dice: Sheikh, imam, esta ley me confundió, me la puede contestar, me la puede comentar. Claro, con fuentes verídicas. Tampoco se trata de que yo creo que es así y es así, tampoco. Con fuentes del hadith y de los mufassirin, los comentaristas del Corán, nuevamente dentro de la sunna y el consenso. No todo el mundo puede entrar a este círculo. Nadie se le puede ocurrir escribir libros así al azar. Hay un método, las fuentes son exactas, son claras, son específicas, no se pueden salir de ellas. Ok, vamos a empezar un poquito de comentario coránico. Bueno, la primera que leímos era acerca de que aquellos que fueron injustos consigo mismos vinieron hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam, pidieron perdón a Allah y el mensajero pidió perdón por ellos. Entonces Allah los perdonó. Ok. ¿Qué pasó? Dice el tafsir que cuando una persona comete un error, pero realmente se da cuenta de que cometió este mismo y se arrepiente sinceramente, entonces primero pide perdón a Allah. ¿Por qué? Porque la desobediencia es hacia Él. La rebeldía fue hacia Él. Pero Allah subhanahu wa ta'ala puso un jalifa, un representante en la tierra. Esos son sus mensajeros. Son sus mensajeros que enseñan la Sharia, la ley divina correspondiente a este tiempo. Aquí en esta ley algunas personas, algunos ulema eruditos del Islam, dicen que Allah está engrandeciendo al profeta sallallahu alaihi wasallam, mostrándose como representante. Recuerden que el representante es casi como el original, ¿cierto? Al-wakilu kal asli, dice la acotación. Entonces, como vimos en otra ley, aquel que obedece al mensajero habrá obedecido a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero en la verdad no se está obedeciendo al mensajero, sino a Allah, ¿cierto? Así viene en el Corán. Esto es una ley, no podemos negarlo. Por eso hay otros comentaristas como Qadhi y Baydawi que habla, esto es un poco más privado, habla de que una persona, al no obedecer al mensajero o no estar consentido con él o no aprobar el juicio de a esa persona se le considera kafir, incrédulo. ¿Por qué? Porque el profeta es lo que está traduciendo, lo que está transmitiendo ese mensaje de Allah. Entonces se considera kafir. Y esto ya no lo vamos a mencionar por cuestiones de seguridad.
porque se puede mal interpretar. Esto es asunto de tefsir, ¿no? Estamos hablando de bastantes páginas, pero bueno, en general esta ley fue, hablan de dos razones de que se reveló. Una de esas de un grupo de hipócritas, vamos a decirle hipócritas en ese momento, que querían hacerle una trampa al profeta sallallahu alaihi wasallam. 12 personas. Entonces, ellos entran a una junta con el profeta sallallahu alaihi wasallam y todos los sahabas, pero Jibril alayhi salam, el arcángel Jibril, le dice a Rasulullah, Rasulullah, mira, aquí hay ciertas personas que te quieren hacer una trampa, ten cuidado. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, inna qawman dakhalu yuriduna amran la yanalunahu. El profeta, en una voz advertidora, vamos a decirlo así, le dice, sin duda que entre ustedes hay una tribu, hay un grupo que entró para acá teniendo una intención de hacer algo, Okay, o sea, saben de la trampa que quiere poner al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces falyaqumu, que se levanten. A ver, levántense. Yastaghfirullah hatta astaghfir lahum. Que se levanten, que pidan perdón a Allah y yo también voy a pedir perdón por ellos. Esperó y nadie se levantó. Pues sí, pero la gente, estas 12 personas ya sabían qué iba a pasar, ¿no? Ya nos atraparon, ¿no? Ya se dieron cuenta, ¿no? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, ¿Alá taqumun? ¿No se van a levantar? ¿Acaso no tienen el valor de levantarse? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a señalarlos uno por uno, a las 12 personas, uno por uno. Levántate tú, y tú. Al darse cuenta, entonces empezaron a pedir perdón de Allah. Se arrepintieron. Y se dieron cuenta de que ellos habían cometido un error. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, Al-ana, ahora, ukhruju ana kuntu fi bad'il amr. Váyanse de aquí, yo voy a empezar a pedir perdón por ustedes. El istighfari wa kana Allahu aqrabu ila al-ijabatu ukhruju anni. Entonces, si al principio hubiera empezado a pedir perdón, pues Allah está más cercano a aceptarlo que ahora, ¿no? Pero bueno, salgan de aquí. Esa fue una de las razones por las que se reveló esta ley, por ejemplo, ¿no? Porque recuerden que cuando una persona entristece al mensajero o a sus jalifas, a sus eruditos, pues es difícil que Allah le perdone. Hay gente que dice que es wajib pedir perdón a Allah por esto. Ok, Allah perdona, sí, pero también tiene su representante. No puedes saltarte esto, no puedes sacarlo de medio. Allah hizo que este sea el representante de su ley divina y el medio para alcanzarlo. Por eso, cuando el profeta les dijo, a ver, párense, ¿qué no se van a parar? Ellos se pusieron tercos. Esta terquedad, tratando de tratar de verle la cara al mensajero, pues provocó la ira de Allah, provocó también que el mensajero se entristeciera, llevándolos a una situación más difícil, ¿no? Ahora no solamente Allah puede perdonar un pecado oculto, pero como dice esta ley, ¿no? Dice, aquel que haga un acto malo, o es injusto consigo mismo, y después pide perdón a Allah, encontrar a Allah muy misericordioso y muy compasivo, perdonador, ¿no? Pero esto fue entre Allah y él. Ahora, si el mensajero o la persona encargada de entregar el mensaje se entristece o tiene algún tipo le provocas un tipo de molestia, pues el asunto se vuelve más serio, ¿no? Más serio, porque estás tratando de sacar al medio que te lleva al perdón de Allah. Esa fue la primera aleya. El por qué
sí se aceptó el perdón, porque aquí estamos viendo una intención correcta, una intención de corregir el error que ellos habían cometido, ¿no? Ahora, la otra que leímos, yastaghfir lahum, aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfir Allahu lahum. Si pides perdón por ellos o no pides perdón por ellos, si pides perdón por ellos 70 veces, Allah nunca los va a perdonar, dice la ley. Y eso es porque ellos han negado a Allah y a su mensajero. Sin duda que Allah no guía a una tribu corrupta. Y esto fue, hermanos, porque nos dicen en el Subhanallah, en el tafsir Fakhr Razi, en el Hazin y en el Ruh al-Bayan. Ruh al-Bayan es un tafsir muy aceptado en el Tasawwuf también. Está escrito por Ismail Haqqi el-Bursawi, turco, del Imperio Otomano. Y también el tafsir Alusi. Estos cuatro tafsir son muy aceptados en el mundo sunita, muy utilizados, sobre todo Fakhr Razi y Hazin. Son fuentes que incluso los wahhabis no pueden negar. Bueno, esta aleya fue revelada debido a que hubo un grupo de hipócritas que se burlaban de los sahabes que daban sadaqa bastante. Bueno, había sahabas ricos que tenían bastante facilidad económica. Ellos daban mucha sadaqa y los pobres pues daban solamente poquito, ¿no? Lo que tenían en las manos. Y pues ellos se burlaban de esta situación, ¿no? Pero debido a esto, Allah Allahu minhum. Allah les castigó esa broma, esa burla que habían hecho ellos, ¿no? Pero bueno, ahora habla que el profeta sallallahu alaihi wasallam, realmente esta aleya fue revelada debido al Ra'isul Munafiqin, al líder de los hipócritas, llamado Abdullah ibn Ubay ibn Selul. No lo olviden esto, Abdullah ibn Ubay ibn Selul, o también muy conocido como Abdullah ibn Selul. Este hipócrita es el padre de uno de los sahabes también muy honestos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Se llamaba Hubab, pero después se cambió su nombre a Abdullah. Bueno, Abdullah ibn Ubay ibn Selul, cuando fue a la batalla de Uhud, trató de hacer que un grupo de los hipócritas dejaran la pelea, dejaran la batalla. Entonces, pues en el momento que más los musulmanes necesitaban ayuda, él se echó para atrás, ¿no? Sin embargo, este hombre era tan hipócrita, que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba de algo, daba una clase, se levantaba y decía, sin duda que él es el mensajero de Allah, él es el último profeta, ¿no? Allah le ayuda a este mensajero. Y todos pues, wow, mashallah, ¿no? Pero digo que en la batalla de Uhud hizo que cerca de 300 personas, 300 hipócritas, dejaran a Rasulullah y a los profetas y a los musulmanes en una situación difícil, siendo así Uhud la batalla más sangrienta y donde más hubo problemas, ¿no?, para los musulmanes. Después de esto, después de Uhud, nuevamente el profeta sallallahu alaihi wasallam hace una plática, y hace un sahbet y hace lo mismo, se levanta y dice, él es el mensajero de Allah, él es el que trae la verdad y todo eso. Y Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, subhanallah, Umar es un khalifa, es un sahabe que nunca soportaba la injusticia. Que Allah les dé guía y les dé guía y les dé discernimiento a aquellos que insultan a nuestro Khalifa Umar radiyallahu anhu. Sin duda que insultar a Umar también es insultar a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque es uno de los
Ashir Bashara, de los 10 Khalifas, de los 10 sahabes que se les ha prometido la Jannah, el paraíso. Nadie puede negarlo. El que lo niega está negando una fuente mutawatir, significa una fuente verídica del Islam. Entonces está fuera del círculo del Islam. Vamos a dejarlo ahí. Entonces levanta Umar radiyallahu anhu y le dice: Ijlis ya adu Allah. Siéntate tú, enemigo de Allah. Faqad dhahara kufruk. Sin duda que hemos visto tu negación, tu kufr en Uhud. Nos has dado la espalda y todo eso. Y pues realmente mucha gente se dio cuenta de eso, se levantaron y pues algunos tomaron un partido de Abdullah ibn Ubay y otros de los musulmanes. Entonces cuentan que una ocasión este hombre pues salió de la mezquita sin rezar, ¿no? Y uno de los sahabes le dijo: oye, regresa y dile a Rasulullah que pida perdón por ti. Entonces él dijo: pues si quiere que pida perdón, pues que pida perdón por mí. O si lo pide, pues tampoco, no me interesa. Entonces Allah dice: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمُ الرَّسُولُ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Cuando se les dice a ellos: vengan, que el mensajero de Allah pida perdón por ustedes, ellos dan la espalda. Y cuando escuchan este tipo de palabras, nuevamente no escuchan. Ellos son unas personas muy vanidosas, dice la ley. Entonces, fallece este hombre, Abdullah ibn Ubay ibn Selul, y el profeta sallallahu alaihi wasallam, por ciertas narraciones, le reza la oración de la janaza. Y pues mientras tanto la gente pues preguntaba: ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿No? Y dijo: Asma'u Rabbi, yo escuché a mi Señor, qad rakhasa li fihi. Me dejó libre, me dio una rukhsa para rezar o no rezarle la janaza, ¿no? Fawallahi, sin duda que Allah lastaghfiranna akthara min 70 marratan. Porque sabe que Allah sabe que si yo pido perdón por él más de 70 veces incluso, pues nunca lo va a perdonar, ¿no? سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لا يغفر الله لهم, dice otra ley. Da lo mismo que pidas perdón por ellos o no, Allah nunca los va a perdonar. Ok, aquí tenemos un mensajero que está educado por Allah, que tiene el mejor adab, y aún así sabe que Allah no nos va a perdonar, pero él pide perdón. Entonces Abdullah, el hijo de Abdullah ibn Ubay, que se llamaba Hubab, contó esto, ¿no? Y bueno, recordamos que por más que se haya rezado la janaza, Allah no perdonó la hipocresía de esta persona, ¿no? Es importante porque aquí en esta ley nos dice que nosotros los musulmanes y el mensajero tampoco debe de pedir perdón por aquellos. Ahí te va la diferencia de la primera ley que nosotros hicimos: por aquellos que su hipocresía y su kufr está bien establecido, aquellos que realmente están viviendo sobre eso. No es lo mismo cometer un error o ser un hipócrita anterior y después pedir perdón y ser un creyente verdadero, a ser un hipócrita que está jugándole a los dos partidos, ¿no? Al kufr y al imán. Por eso dice en la otra ley: Ma kana lil nabiyyin wa lil ladina amanu. Ni para el profeta ni para aquellos que han creído es digno an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba, pedir perdón por los asociadores, aun así sean sus parientes más cercanos. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Aunque
cuando a estas personas se les ha dicho o ya se ha establecido que están en el fuego. Nosotros también perdimos muchos parientes cercanos sin entrar al Islam. El juicio es claro, es claro. Ellos se fueron siendo mushrik o se fueron siendo kafir. Ya no hay perdón para ellos. Y no es digno de nosotros pedir perdón por ellos. ¿Quieres una fuente? ¿Quieres una prueba? No es porque el Sheikh Osman, que es muy radical y todo esto. ¿Qué pasó con el hijo de Nuh, alayhi salam? ¿Qué pasó con el papá de Ibrahim, alayhi salam? ¿Qué pasó? Nuh siendo un Ulu Azam, un profeta de los más grandes en la historia. Ibrahim, alayhi salam, el padre de los Hanifas, de los monoteístas. Khalilullah, el amigo de Allah. Aún así, pues no es digno, le dijo a Allah que no es digno que pida perdón por su padre. Y cuando es eliminado el hijo de Nuh en el diluvio, ¿y qué pasó? Señor mío, yo tenía un hijo mío que se había refugiado en una montaña. ¿Qué pasó con él? Dice, Nuh, él no era parte de tu familia. Él es parte del fuego. Subhanallah. Ahora, si estos profetas no pudieron salvar a sus hijos debido al kufr, pues subhanallah, nosotros que ni siquiera tenemos una invitación, una da'wah abierta a nuestra familia, pues nuestra situación es peor que la de ellos, ¿no? Pero bueno, hermanos, en resumen, vamos a resumir esta clase. Las aleyas no podemos tomarlos como se nos da la gana. No podemos agarrar la traducción del Corán y tomarla completamente como fuente absoluta. Necesitamos guía, necesitamos estudio, necesitamos investigación. Y esta investigación, estudio, también tiene que ser con una persona especialista en esta. No es algo que puedas aprender incluso en el internet o por correo, hermanos. El usul, el método del musulmán siempre es aprender con la gente de conocimiento. El profeta sallallahu alaihi wasallam memorizaba el Corán de rodilla con rodilla con Jibril alayhi salam. De esta manera nosotros tenemos que seguir esa sunna, debemos de seguir ese método y esa costumbre. Es lo que nos va a elevar nuestro adab y nuestra aceptación en la faz y en favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah los bendiga, hermanos, que Allah nos dé mucha apertura en este din, que Allah haga cada uno de ustedes un musulmán consciente y responsable, que conoce su libro, que vive su libro y enseña su libro, que nos permita expandir el Islam en México correctamente, no por cuestiones políticas o fines de negocios o fines de matrimonio, sino realmente por la faz de Allah, por el favor de Allah y por su consentimiento, inshallah. Que Allah los bendiga. Estamos en contacto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.